Desde el centro de Calatayud, organizado por la Delegación de Estudiantes, vamos a hacer hoy una charla coloquio titulada El ajedrez, reflexiones de la A a la Z. Tenemos con nosotros a dos personas relevantes del mundo del ajedrez que nos van a ayudar a entender un poco más de él. Ellas son Javier Ochoa, en primer plano, que nació en Vitoria, es químico de estudios, es maestro internacional, ha sido varias veces campeón de España de ajedrez en diversas categorías, ha sido muchas veces miembro del equipo olímpico, ha sido entrenador de Vallejo, de Illescas, es presidente de la FEDA desde el 97, ha sido vicepresidente de la Federación Europea durante 4 años, es presidente y fundador de la Federación Iberoamericana desde 2004 y además es un buen amigo. Empezó a jugar en Bilbao hace ya años, no diremos muchos porque todo el mundo tiene su corazoncito. Luego se trasladó a Barcelona y allí estuvo y ha estado y está jugando con la UGA, la Unión Graciense de Escacs. Y ha organizado desde la Olimpiada de Calviá 4 mundiales de jóvenes en el Pesa de Mar y ¿qué más decir de Javier? Pues lo que he dicho antes, que es un buen amigo. También tenemos a Jesús Boyero, que es navarro y es especialista de ajedrez del diario Marca. Ha sido, no solo ha estado en Marca, ha estado en la agencia UPI de Estados Unidos, en la agencia EFE, en El Mundo, en AS. Siempre el ajedrez ha sido una cuestión profesional muy importante para él. Ha sido subdirector de la revista Jaque durante 8 años. Ha sido monitor de ajedrez, o es monitor de ajedrez. Ha colaborado en la organización de eventos locales, nacionales e internacionales. Entre estos últimos internacionales, él no quiere que lo diga, y lo voy a decir, de Alcubierre, en Huesca, con quien tiene lazos familiares, de Pamplona, de México, etcétera. Fue campeón de Navarra juvenil. Yo sé que Javier quiere que diga que, aunque no se le note, y también fue campeón navarro absoluto en el 86. Y aquí los tenemos a los dos. Y el tema de hoy, pues, es el ajedrez, de la A a la Z. Casualmente me comentaban ellos antes de entrar que ajedrez empieza por A y acaba por Z. O sea que tenemos aquí un cúmulo de casualidades. Podemos empezar quizá por el principio, por comentar qué es el ajedrez, ¿no? De dónde viene, históricamente cuál ha sido un poco esa aparición del ajedrez. Yo les voy a dar libertad a ellos para que hablen, intervengan cuando quieran. A la gente que hay aquí y a la gente que estéis conectados por internet, podéis hacer las preguntas que queráis a través del chat y nosotros se las haremos a ellos y ellos os contestarán lo que sea de contestar, y lo que sea simplemente de comentar, pues lo comentaremos. Como os decía, el ajedrez, un juego de tablero, ¿no? Es un juego con sus 64 casillas, con sus piezas, con sus damas, con sus reyes, con sus peones. Un buen aragonés, buen ajedrecista y buen psiquiatra decía que el ajedrez, la diferencia entre el ajedrez y lo demás es que está un peldaño por encima de la inteligencia humana. Lo decía el profesor Reyardiz, que reunía todas estas cualidades, ser aragonés, ser buen ajedrecista, fue campeón de España y fue un gran psiquiatra, profesor de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué os parece? El ajedrez, mucho de lúdico, de arte, de qué? Yo creo que esa definición de Reyardiz es muy acertada. Yo con Reyardiz tuve muy poca relación, Javier tuvo mucha relación, porque Javier, yo creo que pasó varios meses vivió un año en Zaragoza realizando servicio militar,
y tuvo mucha relación con Rey Ardiz. Pero a mí esa frase me dejó impactada porque fue una amplia entrevista que dio Rey Ardiz al País, al dominical del País, y donde el periódico subrayó esa frase, ¿no? El ajedrez está un peldaño por encima de la inteligencia humana. Si hubiera estado muy por encima, el hombre se habría cansado, nos parecería complicadísimo. Sería, bueno, como cuando han querido complicar estos juegos, que es imposible, ¿no? Que dices, bueno, o si fuera muy sencillo sería el 3 en raya, ¿no? Algo que dominaríamos, jugaríamos fácilmente. Y yo me recuerdo siempre una película que es Juegos de Guerra, donde pues la película está un joven que entra en los ordenadores y entonces juega a la guerra atómica, y entonces al final termina jugando al ajedrez porque es más divertido para el programa, que es como inhumano. Sí, porque desde la guerra la mejor jugada era no jugar. ¿No? Efectivamente, sí. Y entonces termina jugando en esas imágenes ajedrecísticas, ¿no? Entonces esa definición de Rey Ardiz me parecía una definición inteligente y una definición que nos asoma a una cara del ajedrez, porque a mí hay veces que me preguntan ¿qué es el ajedrez? ¿No? ¿Es juegos, deportes, ciencia? Y entonces digo, si queréis que os dé una respuesta futbolera, en este caso como os marca, pues iría a la frase de Buyadín Bosco, que fue entrenador de Zaragoza, y que igual que dijo fútbol es fútbol, pues diría ajedrez es ajedrez, y que más da que sea juego, arte, deportes, es algo que nos une, tiene un lenguaje común, etcétera. El ajedrez tiene un lenguaje común que es que no necesitas tener la misma edad, la misma cultura, hablar un idioma, porque son unas reglas muy fáciles de aprender y que nos permite interrelacionarnos entre diferentes personas sin necesidad de que, pues eso, en ese sentido es universal, ¿no? Universal, sí. Esa universalidad, ¿no? Y yo resaltaría esa universalidad es lo que ha hecho que el ajedrez pues tenga, como Javier como presidente de la Federación Española y como tantos países asociados, tantos federados, esa magia nos haya enganchado a tanta gente durante tantos años, ¿no? Javier, ¿cómo está el ajedrez español? ¿Goza de buena salud? ¿La crisis le afecta mucho? Bueno, la crisis le afecta, que es un tema que se puede hablar. Obviamente la crisis económica se nota en todo, y el ajedrez precisamente se ha sustentado durante muchísimos años en ayudas institucionales, en ayudas de ayuntamientos, de diputaciones, bancos, cajas de ahorros, etc., justo donde está la crisis con más fuerza. Pero bueno, el hecho de que le afecte no quiere decir que se hayan suspendido las actividades, ni mucho menos, simplemente se han reducido un poco. El ajedrez español, pues sí, goza de buena salud. La verdad es que en los últimos años ha progresado mucho. El ajedrez en España ha sido siempre muy popular por unas razones históricas que quizás luego más adelante, además creo que Jesús es un experto en todo esto, nos puede explicar. Pero bueno, el ajedrez, digamos que España y nuestro país tienen un papel muy importante en el desarrollo de la historia del ajedrez. Y fruto de esa historia, pues se ha originado que hay una gran tradición, el ajedrez, un gran respeto en nuestro país. Se organizan muchísimos torneos. Y pienso que de todo esto ha salido que España siempre ha tenido buenos jugadores. O sea que ahora resulta que vivimos una época un poco dorada, lo que ha sido nuestra tradición. Años atrás estaba Arturo Pomar, que destacaba mucho a nivel internacional, siempre ha habido figuras, ¿no? Pero ahora estamos empezando a destacar como conjunto, como grupo, ¿no? La selección española de ajedrez en la última Olimpiada quedó octava, que es un puesto excelente, teniendo en cuenta se juega en Rusia. Estaba del mundo. Estaba del mundo, sí. Y ten en cuenta que estando jugando en Rusia, dos Rusias quedaron delante nuestro, Rusia A y Rusia B. Y bueno, quiero decir con esto que realmente quedamos séptimos, ¿no?, como país. Y bueno, creo que es un puesto muy importante, que a veces la gente no sabe muy bien la realidad del ajedrez como deporte, ¿no? Uno oye hablar del fútbol, del baloncesto, deportes que somos realmente buenos, campeones del mundo. Pero el ajedrez uno piensa que es un deporte de minorías. Hablo de la gente un poco ajena al deporte, ¿no?, que es un deporte de minorías, que no somos muy buenos, que es un deporte de gente mayor, cuando realmente no es así. En España hay 23.000 federados. No está mal, teniendo en cuenta que de los 66 deportes reconocidos por el Consejo Superior de Deportes, por número de licencias somos el número 23, o sea que estamos en la mitad de arriba bien colocados. Y eso contando los que están federados, porque simpatizantes escolares que reciben ajedrez y no lo están federados, se podría hablar tranquilamente de 100.000 o de más personas que tienen conocimientos amplios del ajedrez.
Entonces, volviendo a la pregunta, te diré que el ajedrez está bien. Tenemos un buen equipo, una selección que compite casi ya por las medallas. Estamos en la zona intermedia para en un momento dado dar un salto a conseguir alguna medalla en campeonatos europeos o mundiales. Y por otro lado tenemos un plan de tecnificación que está teniendo mucho éxito. Están haciendo jugadores muy fuertes y ahora en los campeonatos de Europa y mundiales de menores de 18 años, los campeonatos de ajedrez se dividen en franjas de 2 años, sub-18, sub-16, sub-14, etcétera. Pues sacamos medallas y aspiramos a medallas y muchos de ellos. Hemos sacado muchísimas medallas en estos años. Así que pienso que estamos bastante bien y tenemos más garantizado el futuro deportivo. Sí, y el ajedrez no solo goza actualmente de buena salud, sino que la ha tenido siempre, ¿no? Porque así como algún retazo de la historia del ajedrez está muy relacionada con nuestro país, ¿no? Los primeros escritos de ajedrez, desde los árabes, en Valencia con el libro de Vicent, Salamanca, el libro de Lucena, Ruy López. Ya por no entrar directamente en cuestiones como los ordenadores y el ajedrez, ¿no? Con la máquina de ajedrez de Torres Quevedo, etcétera. Jesús, háblanos un poco de esto. Bueno, voy a tratar de ser breve porque si no podríamos monopolizar el tiempo, ¿no? Querría añadir una cosa a lo que ha dicho Javier, que yo creo que no nos tiene que preocupar tanto muchas veces la cantidad como la calidad, ¿no? Es decir, si nosotros buscamos cantidad, millones, por esa razón no podríamos competir con nada, ¿no? Hay actividades o deportes o cultura que son millonarias, pero no por esa razón se dejan de hacer otras actividades o una exposición de arte o de pintura y que van 100.000 y no van 5 millones, ¿no? Como un programa de televisión. Yo creo que en el ajedrez tenemos que pelear por mejorar la cantidad, pero estar contentos con la calidad de alguna forma, ¿no? En el tema histórico quería decir que España hay una serie de hechos fundacionales que son muy importantes y que la gente quizá no conozca bien, pero que es la gran aportación española al ajedrez, ¿no? Es decir, el ajedrez, tal como es hoy en día, pues es un juego, deporte, ciencia, arte, iba a decir no español porque no existía España, pero mediterráneo de la parte valenciana, ¿no? Es decir, en España, vamos a usar la palabra España, aunque no existía, se fijan las reglas del ajedrez tal como lo conocemos hoy en día, o sea, el ajedrez moderno es español. Los orígenes del ajedrez, que era otro tipo de ajedrez mucho más lento, donde no existía la dama, donde el alferfa había una serie de piezas que movían de otra forma, eran otros ajedrezes, por así decirlos, con más casillas, pues ahí hay diferentes teorías. Hay una teoría que sostiene el investigador español Arriaga de que el ajedrez proviene de Egipto, y hay otra teoría de otros estudiosos, sobre todo ingleses, que dicen que proviene de la India, del siglo VI, que el ajedrez antes era un juego que tenía azar y que el hombre, cuando tiene conocimiento de que rige su propio destino, pues quita los dados, quita el azar y se transforma más o menos en pensamiento, ¿no? De alguna forma, ¿no? Los árabes en la conquista, en este caso de Egipto o de la India, toman el ajedrez y lo expanden y nos llega a nosotros pues con la invasión árabe en el 711, se va introduciendo y desde España de alguna forma se consolida, lo exportamos, lo modificamos y ya es lo que hoy conocemos hoy en día. Pero en España hay una serie de hechos fundacionales que voy a recordar rápidamente y que son desconocidos y que creo que en su momento se tenían que haber potenciado más, ¿no? Diría que, por ejemplo, el primer reglamento de ajedrez que se conoce, que está documentado, que se guarda en el Museo Nacional de París, lo escribió un judío de Tudela, Imsra, que era un pensador que escribió de matemáticas, astronomía, bueno, una figura, y escribió el primer reglamento de ajedrez antiguo, que se conserva en la Biblioteca Nacional de París. Luego destacaría el libro de Alfonso X el Sabio, que es un libro que recoge problemas de ajedrez antiguo, 98 páginas con ilustraciones, de 1283, que se conserva en el Escorial, que es una joya, es una maravilla de libro. El libro de Vicent, como bien ha dicho Antonio, en 1495, que es el primer libro que está desaparecido, pero que hay investigaciones de José Antonio Garzón en Valencia muy bien documentadas, que es el primer libro de ajedrez moderno, donde hay problemas, tal como más o menos conocemos hoy en día. Salamanca, Ruy López
y el primer torneo de ajedrez que se cree que fue en Madrid en 1575, la máquina de Torres Quevedo, que fue construida en 1912 y que daba de manera perfecta el mate de rey y torre contra rey, y que se conserva en Madrid en la Facultad de Telecomunicaciones, ¿no? Que es un ingenio. Torres Quevedo era un ingeniero español cántabro que hizo aportaciones pues que todavía se conservan hoy en día, como el teleférico de las cataratas del Niágara, que construido a principios del siglo XX y todavía sigue en funcionamiento, ¿no? Y una figura universitaria muy relevante también, ¿no? Destacaré también el torneo de Linares, que es un torneo de fama mundial y considerado durante mucho tiempo el más importante del mundo. Otro hecho importante es la Olimpiada de 2004, de lo que ha comentado Javier. Es el país en el que Kasparov se retiró del ajedrez el 10 de octubre de 2005. Probablemente Kasparov esté considerado el mejor jugador de todos los tiempos y eligió España para retirarse. Y luego donde reaparecieron Kasparov y Karpov hace 2 años, 25 años después, en un homenaje, ¿no? Estos son algunos hechos fundacionales o muy importantes relacionados con España y con el ajedrez que mucha gente desconoce. Hay otros torneos, figuras, etcétera, pero creo que esos son aportaciones españolas o de España a la cultura mundial y en este caso a la cultura del ajedrez, y que tiene una importancia que no somos conscientes muchas veces y que pasa por exceso de modestia, por carácter español o por lo que sea, pasa desapercibido internacionalmente. Si esto lo tuvieran los ingleses o los alemanes, estaremos hablando, como en otras cosas de la ciencia o de la investigación, pues lo tendrían, nos lo comeríamos a todas horas, ¿no? Muy bien, gracias, Jesús. Realmente otra cuestión que ha tenido muchísimo desarrollo en España son los innegables valores educativos del ajedrez. Las mejores experiencias de las personas que más sabe de esto, precisamente lo tenemos hoy aquí, que es Javier Ochoa, porque desde la Federación Española de Ajedrez siempre han tratado de poner en funcionamiento escuelas y utilizar este potencial del ajedrez como herramienta educativa en el desarrollo de los jóvenes, de los chavales, etcétera. Hombre, Antonio, te agradezco el comentario, pero bueno, en la Federación hay gente especialistas en este tema, vamos, bueno. Hay sus encargados especiales de esta área. Pues bueno, sí te diré que desde luego estamos luchando porque el ajedrez se dé de una forma más masiva en los colegios, de una forma oficial, si lo queremos llamar, ¿no? Porque efectivamente el ajedrez está introducido en muchos colegios en España, pero la mayoría es de una manera privada. O sea, no existe, excepto excepcionalmente en alguna ciudad o comunidad, un programa específico para esto. La verdad es que los principales defensores de las cualidades del ajedrez somos los ajedrecistas, porque lo hemos vivido y sabemos, especialmente los que hemos aprendido de niños, y sabemos realmente cómo nos ha ayudado en nuestra propia formación. Y por eso somos defensores de todos los aspectos que potencia el ajedrez. Yo quisiera recordar algunos. Por ejemplo, tengo aquí algunas notas. El ajedrez ayuda obviamente a mejorar la concentración de las personas que lo practican, especialmente de los niños. Ayuda a elaborar planes lógicos, o sea, concatenar ideas. Desarrolla la imaginación, la previsión, porque es necesario tener una previsión sobre los movimientos que va a hacer tu oponente. La memoria, porque indudablemente hay que recordar una serie de reglas y de jugadas en una partida de ajedrez. Ayuda al control de los nervios, a la toma de decisiones, a la capacidad de síntesis, a la creatividad, a la autocrítica, porque es normal cuando uno termina una partida el ver dónde ha fallado, intentar mejorar, a la capacidad deductiva, intuición, y bueno, así seguiríamos diciendo un rosario de ventajas que tiene el ajedrez para la formación de los jóvenes. Yo quisiera destacar también que es un deporte de los pocos que se puede practicar conjuntamente hombres y mujeres, chicos y chicas, precisamente porque aquí los condicionantes físicos no son importantes, estamos hablando de la mente, de ejercitar la mente. Y realmente en los colegios el número de practicantes chicos y chicas
es bastante similar. Entonces atrae un poco más a los chicos, pero vamos, en principio es similar. Lo que pasa es que luego, pues por diversos motivos, pues la mayoría de las chicas pues lo van dejando a lo largo de los años. Pero la verdad es que, y uno lo ve claramente en los campeonatos de España de sub-8, sub-10, que los chicos y las chicas están en igualdad de condiciones y están peleando por los primeros plazas en igualdad. Lo que está claro y lo que sí se ha demostrado, incluso con estudios científicos, es que el ajedrez desarrolla la inteligencia. Los practicantes, si haces dos grupos de chicos, unos dan ajedrez y otros no, mejoran más y más rápidamente los que dan ajedrez, y además ayuda a determinadas asignaturas, la comprensión de las matemáticas y otras asignaturas así de carácter abstracto. Bueno, como volviendo al comienzo, en España nos gustaría que el ajedrez se diera en las escuelas. Lo que pasa es que tropezamos con una serie de dificultades. Ya ha habido algunas iniciativas. En el año 94, Marcelino Galindo, senador de Coalición Canaria, ya presentó una proposición de ley para que el ajedrez fuera considerado como asignatura obligatoria en las escuelas españolas. Aunque este proyecto fue aprobado, pero bueno, luego la ley nunca se promulgó, con lo cual quedó un poco relegado, ¿no? La verdad es que nadie votó en contra de esta proposición. Luego he intentado ir negando qué es lo que ha pasado, por qué esto no se sacó adelante, ¿no? Hablé en su momento con algunos ministros de Educación y bueno, la verdad es que siempre llegamos, estoy hablando de hace 10 años o más, siempre se llegaba pues al mismo punto, ¿no? Si el ajedrez se diera en todos los colegios de España, que en aquella época eran como 25 o 30.000, ¿quién lo iba a dar? Porque, claro, monitores de ajedrez, pues habría 300 o 400 en toda España. Evidentemente, ya de entrada no era posible, ¿no? Porque el primer paso sería la formación de profesores. O sea, no. Y esto era, en aquella época, pues era muy caro. O sea, era muy difícil hacer un programa para formar 20 o 30.000 monitores básicos de ajedrez. Lo que pasa es que ahora han cambiado mucho los tiempos. Ahora Internet pues ha entrado con fuerza en muchos ámbitos y especialmente en el ámbito del ajedrez y también de la docencia. Entonces ahora nos ha permitido desarrollar algunos programas que con muy bajo coste permitirían llegar a todos estos profesores, incluso a los alumnos, ¿no? Pero vamos, estoy hablando ya de los profesores. Y hace muy pocas fechas, hace apenas un mes, hemos presentado en Melilla, durante el Campeonato de España por equipos de División de Honor, el primer programa para la formación de docentes por Internet. O sea, la idea es que estos profesores de alguna manera adquieran los conocimientos mínimos para ser instructores básicos de ajedrez. No, tampoco se pretende más. O sea, que tengan, ellos ya son profesores, ya saben enseñar, ya tienen la pedagogía aprendida, y lo único es explicar un poco qué es lo que nos gustaría que enseñen a nivel básico y cómo hacerlo. Entonces tenemos bastantes esperanzas en este proyecto y desde luego, insisto, está fresquísimo, lo acabamos de sacar a la luz pública y confiamos en que esto desarrolle el ajedrez en los próximos años. Pero bueno, volviendo a los ministros de Educación, pues claro, había otro problema. No solo está el problema de llegar a tantos colegios sin monitores, sino que además las competencias de educación están transferidas a las autonomías, prácticamente a todas, creo que excepto Ceuta y Melilla, a todas las demás. Entonces, claro, desde el gobierno central o desde el ministerio no es tan fácil promover una obligatoriedad del ajedrez, ¿no? Digamos que esto sería una labor de desmenuzamiento, de ir comunidad por comunidad intentando que esto se aplicara y que estuviera en sus planes de educación. De todas maneras, pues soy optimista respecto al futuro, porque cada vez se da más ajedrez, como digo, a nivel privado. Ahora mismo no tenemos unos datos concretos, tenemos unos datos aproximados. Yo entiendo que habrá tranquilamente 40 o 50.000 escolares que reciben ajedrez ahora mismo, que son muchos. Pienso que podrían ser muchísimos más en los próximos años. Muy bien, Javier. Realmente la educación siempre ha ido ligada al tema de la cultura. Sobre el ajedrez no solo se ha escrito mucha literatura, desde el 8, la tabla de Flandes, hay muchos libros que algunos en más medida y otros en menos tienen como o bien protagonista principal o bien como entorno el ajedrez. En el cine tenemos a Kubrick, tenemos pues La fiebre del ajedrez, hay películas dedicadas al ajedrez. Jesús, socórreme, cuéntanos algo de ajedrez y cultura. No, bueno, el ajedrez es una metáfora de muchas cosas, ¿no? Una metáfora de la vida, una metáfora... Y entonces ha traído a escritores, a cineastas, a veces como una referencia para expresar una idea, para expresar un pensamiento, para expresar
una filosofía, ¿no? A veces para resolver una situación en una obra, o a veces por un motivo visual y estético. La estética de pues, un tablero de ajedrez, de unas piezas. Entonces, en el caso del cine, pues tenemos desde películas de ajedrez, como La fiebre del ajedrez de Pudonkin, que en los años 20, que en el cual sale, pues, en esta película que dura unos 25 minutos, sale Capablanca, y es una película sobre una persona que le ama tanto el ajedrez, que dedica todo su tiempo al ajedrez. Su novia está desesperada porque no le hace ni caso, y al final ella le pide consejo al campeón del mundo, a Capablanca, se ve a Capablanca en la película, y Capablanca le dice que lo que tienen que hacer es enamorarse del ajedrez y de esa forma conquistarlo. Entonces es una delicia, porque esos maestros del cine soviético eran los artistas del montaje. Como no tenían para rodar mucho celuloide, pues tenían que suplir la falta de medios técnicos con el montaje, con entonces experimentaban con eso, y realmente, bueno, esta película es una maravilla de eso. Ha habido otras películas dedicadas al ajedrez, como El jugador de ajedrez de Petersen, que es el director del Submarino, un director alemán afincado en Estados Unidos, que era una película protagonizada por Bruno Ganz, que es un actor que últimamente, bueno, un gran actor, y que protagonizó la película El hundimiento. Y esa es también una película que te acerca al mundo del ajedrez, pero quizá a las locuras del ajedrez. Siempre estos cineastas han visto la parte del jugador de ajedrez loco, que está en su mundo, en sus reflexiones, y que han visto que eso podía ser llamativo para el gran público. De todas esas películas, la más importante o la más célebre es La Diagonal del Loco, que ganó el Oscar a la mejor película extranjera en el año 84-85, y una película franco-suiza protagonizada por Michael Piccoli, en la que habla de Karpov, Kasparov, o sea, de diferentes campeonatos del mundo y campeones del mundo, ¿no? Los mezcla todos en un par de personajes antagónicos, y realmente esa película pues gustó tanto que mereció el Oscar a la mejor película extranjera, lo cual ya habla de un tipo de películas en las que el ajedrez es protagonista principal. Luego el ajedrez ha sido usado a veces como metáfora, y hay escenas entrañables que yo creo que hemos visto todos. Yo recuerdo una película que creo que mucha gente lo habrá visto, bastante gente, que se llama Calabuch, que es una película de un maestro para mí como es Berlanga, y hay una escena de Calabuch que es del gran Pepe Isbert, donde está en el faro jugando el cura y Pepe Isbert, y entonces hay un sabio. La película Calabuch es de un sabio americano que recala, y lo están buscando, no lo encuentran, entonces es un personaje entrañable dentro del pueblo, y están jugando Pepe Isbert, que es el farero, y el cura, ¿no? Y entonces el sacerdote es una crítica también de Berlanga, consulta un libro de ajedrez para contestarle al farero, ¿no? Pero cuando llega el profesor con Pepe Isbert, el profesor americano le dice la continuación, que da jaque mate, y el cura le dice: ha hecho trampa, ¿no? Y no lo puede demostrar porque está leyendo un libro. O sea, Berlanga juega ahí con unas sutilezas. Yo recomiendo al que no haya visto esa película, pues que acceda y la vea por la parte artística y por la parte de una película entrañable, bonita, etcétera, ¿no? Otras referencias al ajedrez famosas que yo también recomiendo es en 2001, Una odisea del espacio, la reflexión de Kubrick con el ordenador HAL 9000, donde aparece jugando una partida que es curiosamente la inmortal. Kubrick era un gran aficionado al ajedrez, jugó semiprofesionalmente cuando se ganaba la vida como fotógrafo, y jugaba semiprofesionalmente al ajedrez partidas, ¿no? Entonces su amor al ajedrez le llevó a atrapar al ajedrez en películas como por ejemplo en Lolita. Hay una escena donde están jugando al ajedrez, en El Resplandor, en una serie de películas, y también al hecho de que jugaba con los actores y dejaba las posiciones y reanudaban las partidas, ¿no? Y en los rodajes él hablaba de que los hacía con planificación ajedrecística, por ejemplo en Espartaco, ¿no? Usa el ajedrez con la planificación de las grandes escenas de Espartaco. Para los que hayan visto la película, se rodaron una parte en España, y entonces el ajedrez es muy importante en esa planificación de todos los extras que no existían en la tecnología digital, cómo lo iba a rodar. Ahora sería muy complicado y quizá nos saldremos
de lo que es la charla, esta conferencia, pero yo también invito al que tenga curiosidad pues que trate no sé si encontrarse la competición con facilidad, pero que vea, porque es muy atractivo Kubrick cómo usaba el ajedrez para eso, ¿no? Cambiando, yéndonos radicalmente, pues yo creo que otra figura en el mundo del cine también era muy aficionado al ajedrez, Humphrey Bogart. O sea, hablo aficionados no que les gusta el ajedrez y quedan bien y dicen que les gusta el ajedrez, sino que eran jugadores de ajedrez y se conservan partidas, etcétera, ¿no? Y cambiando radicalmente, pues nos iríamos a la pintura, a una figura clave como Marcel Duchamp, que es un artista que influyó en el movimiento pop del siglo XX, bueno, en fin, una figura del arte. Y Duchamp, su nivel era, llegó a jugar el Campeonato de Francia, quedar sexto en 1925, jugar la Olimpiada de ajedrez, etcétera. Duchamp tiene una frase que como figura del arte, pues yo la destacaría, que dice: el ajedrez es una obra maestra del cartesianismo y tan imaginativo que a primera vista ni siquiera parece cartesiano, ¿no? O sea, una reflexión, una frase muy profunda sobre lo que es el ajedrez, de lo que nos atrae del arte de la lógica, del cálculo, el placer del cálculo, esa magia del ajedrez, pero sin embargo toda la componente artística del ajedrez con una bella combinación, con un sacrificio, con una composición artística, ¿no? Las dos vertientes que tiene el ajedrez, ¿no? Y yo creo que bueno que estas figuras del ajedrez nos invitan nos hacen ver el magnetismo que ha tenido el ajedrez en muchas personalidades, que no es lo importante, porque al final lo importante es lo que a mí me dice, ¿no? O sea, a alguien le puede gustar una obra o le puede gustar una partida de ajedrez y son clásicos, como pasa pues diría con el Quijote, ¿no? Yo veo unas cosas en el Quijote, una obra clásica, otra persona ve otra cosa y eso es lo que los hace universal. En el tema del cine destacaría otra película que es el Séptimo sello de Bergman, donde el caballero juega con la muerte, y también con una película recomendable al margen de por la historia del ajedrez. También hay otras más modernas, como se me está ocurriendo Harry Potter, ¿eh? Harry Potter no, hay una de este actor suizo Christopher Lambert, pero que es una película bueno, más de aventuretas, ¿no? Sí, sí. Que como de reflexión o como película. Qué serio nos ha venido Jesús hoy, ¿eh? Hoy no solo es cine y las artes que también están implicadas. Sí, casi todas las artes están de alguna manera implicadas con el ajedrez a lo largo del tiempo. Han tenido atracción. También me venía también como algo lúdico la obra Chess musical, que también que trataba exclusivamente de ajedrez y que fue una de las grandes óperas rock de los años 80. Sí, compuesto por un miembro de ABBA, ¿no? Del grupo sí, exactamente. De ABBA, ¿no? Javier decía hace un poquito que cuando juegan los chicos y las chicas al ajedrez en las escuelas y en niveles de la enseñanza primaria y niveles de niños, el ajedrez de los chicos y el ajedrez de las chicas es muy similar, o el nivel de ajedrecístico de los chicos y de las chicas es muy similar, y prácticamente no hay una diferencia palpable. Sin embargo, eso se vuelve rotundamente falso en cuanto sube un poco la edad o quizá la profesionalización, quizá se ha escrito muchas veces chorros de tinta sobre el asunto. ¿Qué pasa con el ajedrez femenino cuando deja de ser un deporte o una actividad de niños o de niñas y pasa a ser una actividad de personas mayores, ¿no? O sea, un poquito más en serio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿el por qué? No hay por qué. O sea, realmente los chicos y las chicas tienen la misma capacidad y pueden jugar igual al ajedrez. El problema es que por una serie de características sociales y educativas, incluso de desarrollo de la adolescencia, pues muchas chicas acaban dejando el ajedrez a los 15, 16, 17 años y luego ya se casan, no sé, o sea, y se alejan de lo que es la competición. Y desde luego, si uno quiere llegar a un nivel alto en cualquier deporte, y el ajedrez no es una excepción, necesita competir continuadamente. Pero desde luego que las chicas que sí continúan son fuertes. Judith Polgar no es quizá una excepción, por lo buena que era o que es todavía como jugadora, pero hay muchísimas jugadoras que están a alto nivel. Lo que pasa es que lo que no se puede es pretender que cuando a nivel español y mundial el número de chicas que practican el ajedrez
digo ya en etapas de adultos, son solo un 5% del total de los practicantes, pues es lógico que haya un retraso deportivo, con algunas excepciones, pero hay muchas jugadoras que son grandes maestras y cada día mejora el nivel de las chicas. Veamos, como digo, no hay ningún problema, o sea, se juegan igual, la discapacidad es la misma y simplemente es un tema, no lo sé, es un tema quizás que el ajedrez es un juego que se adapta más a las características de los chicos, lo que es la competición, el estudio de este deporte, pero esa es el único motivo por el que hay menos chicas que juegan ajedrez. Quizás son más prácticas las mujeres y no ven muchas salidas en el ajedrez, y los chicos somos un poco más tozudos, en el sentido de que practicamos algo y lo queremos dominar. Querría añadir algo a lo de Javier, no añadir, complementar, ¿no? En el caso del ajedrez femenino y de las Polgar, ¿no? En realidad el fenómeno Polgar tiene una vertiente muy curiosa, que es que los padres de las Polgar eran pedagogos y no querían que son muy claras ellas, no querían que sus hijas fueran al colegio y ellos enseñarlas, pues educarlas, prepararlas en su casa, ¿no? Vale, como el padre de las hermanas Polgar tenía una visión muy clara de que los talentos se hacen, no nacen, ¿no? Entonces él era un aficionado al ajedrez y lo que quería era tratar de demostrar de una forma empírica esa afirmación de que los talentos se hacen, no nacen. Él dijo, bueno, pensó, ¿cómo puedo medir de una forma los resultados, evaluar los resultados? Es decir, si hay una serie de campos donde hay niños prodigios, como son, o niños o jóvenes, las matemáticas, la madurez de un matemático es de alto nivel, es relativamente temprana. ¿Tú eres matemático? No, bueno, temprana. Me refiero el máximo, ¿no? Otra actividad es la música, donde hay jóvenes prodigios, y otra actividad es el ajedrez. La música no es medible, hay actividades que no son medibles. El ajedrez es medible en resultados y campeonatos. Entonces él dijo, si le educo a mis hijas en la música, no voy a poder medir si son tan buenas o menos buenas, pero si las educo en ajedrez, sí que voy a tener unos parámetros para decir, mi hija es la número 1 del mundo, la 4 o la 8. Y bajo ese prisma les enseñó ajedrez y empezaron a obtener unos resultados que Susa Polgar fue la gran maestra, la primera mujer en conseguir el título de gran maestro masculino por resultados. Me acuerdo que la tercera norma la consiguió en Pamplona. Y Judith Polgar, su hermana Sofía, hizo un resultado en el torneo de Roma, una performance es una actuación pues comparable a Bobby Fischer en ese resultado en ese torneo de 2800. Y Judith Polgar es desde hace 15 o 20 años la mejor jugadora femenina durante estos últimos 20 años, la número 1, ¿no? Eso ese experimento paterno de la educación, que claro, lo hizo en unas circunstancias que demostró que su hija, en este caso de Judith, con una educación con una enseñanza centrada en el ajedrez, ha llegado a estar entre los 15 mejores jugadores del mundo absolutos, hombres y mujeres. Judith ha jugado el torneo de Linares, le ha ganado a casi todos los grandes jugadores de élite, con lo cual realmente la discusión, el tema de si las mujeres juegan más, es lo que ha comentado Javier, es una cuestión educacional y de preparación y de entrenamiento, ¿no? Y en ajedrez realmente sí que podríamos, si hubiera un número de practicantes igual de hombres y mujeres, seguramente que veríamos una mujer campeona del mundo absoluto. El último gran resultado de una mujer local en España lo tenemos en la mujer de Illescas, que es el gran maestro, que ha estado a punto de ganar el campeonato de España absoluto hace un mes, como puede corroborar Javier, y jugaba en la última ronda la mujer, el gran maestro Miguel Illescas, pues 9 veces campeón de España. En fin, no hay que hablar de Miguel porque Miguel es una figura, y jugaba contra su mujer la última ronda. Si su mujer le ganaba a Miguel, quedaba campeón de España. El nombre de la mujer de Illescas, porque si no parece que la mujer de Illescas es de Illescas. Bueno, Olga Alexandrova, de origen ucraniano. Entonces, si Olga le hubiera ganado a Miguel, pues se hubiera quedado campeona de España absoluta. Lo que no sabemos es qué hubiera pasado en casa. ¿No?
No, además fue una partida que tuvo mucha amiga, comentaba Miguel, porque dice, si jugamos y uno le gana al otro, la gente puede pensar que ha habido cosas raras. Si hacemos tablas también, al final, ¿qué pasó? Hicieron tablas y ganó un tercero campeonato, ¿no? O sea, no ganó ni Miguel ni Olga el campeonato, pero una mujer ha podido quedar campeona de España absoluta. La gente no habló mal de ellos, pero tampoco habló bien, porque ninguno de los dos logró ganar el campeonato. Pero bueno, es un dato de que una mujer está a punto de ganar el campeonato de España absoluto, ¿no? Con un nivel altísimo. Es un caso de una mujer que se ha dedicado al ajedrez y que juega muy bien, claro. Claro, no. Y es de un país donde eso es más sencillo, ¿no? Porque también creo que hay muchísimo desarrollo del ajedrez, es una potencia mundial del ajedrez, tanto en hombres como en mujeres. Pero el nivel de campeonato de España absoluto era muy alto. Sí. Prueba de eso es que ya era la cabeza de serie número 14 o 15, o sea, no era la cabeza de serie número 2 o 3, sino que hizo una actuación... y venció a grandes maestros. Sí. Bueno, pues parece que esa disparidad entre el ajedrez, digamos, absoluto y el ajedrez que juegan las mujeres, no parece que hay un poco de unanimidad aquí. No sé si entre el público que está en la sala o la gente que nos sigue por internet hay esa misma unanimidad en que es una cuestión meramente cultural y de volumen de personas que lo practican. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema y si os parece vamos a hablar un poco de las ventajas de lo saludable que es el ajedrez, porque la otra parte, la de poco saludable, también conocemos casos, ¿no? Que han enloquecido, que tal, pero sin embargo últimamente hay estudios en los que parece que efectivamente el ajedrez y la tercera edad, digamos que tienen una especial buena sintonía, ¿no? Sí, efectivamente, Antonio, pues bueno, realmente hay un defensor, tenemos un gran defensor de las ventajas del ajedrez, que ahora mismo es Leoncho García, el conocido periodista de ajedrez, que es un abanderado de lo que sirve, de las ventajas que tiene la práctica del ajedrez para la prevención de enfermedades de la mente degenerativas como puede ser el Alzheimer. La verdad es que, y alguna vez lo comenté con él, con el Leoncho, se da una circunstancia curiosa. Los que practicamos ajedrez y los que vivimos vida de club y viajamos, pues conocemos a mucha gente, y la verdad es que yo no conozco a ningún jugador de ajedrez, hablo de club, ya no hablo de jugadores maestros y tal, no, jugadores de club de ajedrez que haya tenido Alzheimer. Por ejemplo, en mi club, Barcelona, que es un club que hay muchos socios y que por supuesto muchos han hecho mayores y han fallecido después de mayores y tal, no conozco ningún caso. Entonces eso da unos claros indicios de que la práctica del ajedrez, desde luego, tiene algo que previene este tipo de enfermedades. O sea, claro, no sirve empezar a jugar con 70 años al ajedrez. Se supone que es la práctica generalizada del ajedrez durante años, aunque sea a nivel de club, de aficionado y tal. Supongo que el ajedrez no tiene la exclusiva. Quiero pensar que otras actividades se hacen con la mente, como si me apuras, probablemente hasta resolver crucigramas o hacer sudokus. Pero bueno, pues es que el ajedrez además es que es un deporte y que es una actividad apasionante y que encima sirve para esto. Pues pienso que es algo que habría que potenciar, aunque solo fuera por este aspecto. Veremos dentro de algunos años, igual que ahora hay parques para personas mayores que les permiten hacer movimientos con las manos y con las extremidades y correr y tal, que haya tableros de ajedrez dedicados a personas mayores. Esto estaría bien, pero pienso que es que hay que empezar antes de ser mayores. O sea, habría que simplemente fomentar la práctica del ajedrez de siempre, ¿no? Es como cuando dicen que determinados alimentos previenen el cáncer. Pero claro, no te vas a tomar bien 70 años. O sea, te toda la vida tomar, yo que sé, soja y ciertas cosas que o las tomas continuadamente o no tienen ningún efecto. En este caso creo que es así. O sea, que no se trata de hacer que la gente de la tercera edad juegue ajedrez, que estaría muy bien, sino que jueguen desde antes de la tercera edad, desde la segunda y desde la primera. Pues muy interesante. O sea, la idea es ser consciente a la sociedad de que esto es así, de que existen estas ventajas practicando el ajedrez. Es que hay que diferenciar una parte que es quizá el deporte de élite, que quizá el deporte de élite tenga unos aspectos, una parte positiva, que es los triunfos, los éxitos, pero tiene una parte negativa que también es va a ser las locuras, pero de todos los deportes de élite, ¿no? Estoy pensando en atletismo, estoy pensando en fútbol, en ciclismo, y el deporte de élite es algo que requiere una energía,
una ambición, una serie, y quizá cualquier cosa que la fuerces, incluso lo estamos viendo en casos de atletas o en su momento que han tenido no muertes prematuras, pero casi toda esta serie de cosas que están asociadas a un rendimiento anormal. Y al caso límite, del tema físico, ¿no? En el ajedrez también ha habido esos casos de un rendimiento anormal, pero sin embargo tenemos el caso ahora vemos los campeones que los conocemos todos: Kasparov, Karpov, Anand, el campeón del mundo, Kramnik, gente totalmente normal y con una capacidad para el ajedrez, pero que no tienen, ni mucho menos dan esa idea negativa del ajedrez, entre comillas, ¿no? Eso haciendo una puntualización a lo que ha comentado Javier. Y a lo de la prevención, yo creo que es una cosa lógica, y hay muchos estudios. Yo estaba aquí viendo pues un estudio de una serie de especialistas, ¿no?, de jefes de servicios de neurología, que hablan precisamente de lo que estimula el ajedrez en los procesos cerebrales, ¿no? Y cómo eso tiene unas bondades, no tiene perjuicios y sí tiene unas bondades, lo cual no quiere decir científicamente que el ajedrez prevenga el Alzheimer sea un axioma, pero sí que tiene elementos para pensar que eso contribuye. Quizá en el futuro se descubra de una forma más científica o más experimentada esas bondades. Yo pondré un caso que siempre me recuerda, que es la tabla periódica de Mendeleev, ¿no? Cuando Mendeleev crea la tabla periódica y cree tanto en lo que ha creado. Javier es químico, sí, que le faltan unos elementos por descubrir, sí, pero sabe que existen, pero sabe que se descubrirán, y sigue adelante, y deja los huequitos, y deja los huecos para cuando esos elementos químicos aparezcan. Pues aquí yo creo que es algo parecido, ¿no? Parece que sí, pero todavía faltan de rellenar esos huecos, que yo creo que un día se rellenarán y servirán para ver esas bondades del ajedrez en la prevención, ¿no? Si unimos lo que hemos dicho antes, lo bueno que es para el desarrollo de las personas cuando son jóvenes, encima sirve también para cuando son mayores, creo que es un deporte que deberíamos apoyar todos, especialmente los políticos y las personas que son responsables de la educación. Como veis, a estos chicos no les gusta el ajedrez, casi. Muy bien. También, últimamente, se está dando mucho el ajedrez en el desarrollo, o mejor dicho, las nuevas tecnologías en su apoyo al desarrollo del ajedrez. En concreto Internet, en concreto los programas y los desarrollos de inteligencia artificial relacionados con el juego del ajedrez. ¿Cómo lo veis? Hombre, vamos a ver, esto desde luego ha sido un paso muy importante para el desarrollo de este deporte, aunque también tiene sus inconvenientes. Vamos a ver, te voy a decir primero las ventajas, ¿no? La principal ventaja es que, así como el ajedrez en general es un deporte lento comparado con otros deportes, sin embargo es absolutamente una actividad de Internet, porque por mucho que dure una partida, un aficionado lo puede ver en directo, puede estar en su casa, puede estar haciendo otras cosas, ver como lo que han jugado, o sea sin necesidad de una atención exclusiva, ¿no? Y además, si la partida dura 3 horas, pues 3 horas que puedes verlo. Por otro lado, permite jugar en directo. Bueno, esto ya es fabuloso. La parte negativa es que los clubes de ajedrez pues lo han notado, y ahora mucha gente prefiere jugar desde su casa por Internet, y algunos clubes pues han sufrido esta falta de gente, de asistencia de los propios socios al local social. Por otro lado, el desarrollo de los programas que juegan ajedrez ha crecido exponencialmente. De hecho, ha crecido tanto y se ha desarrollado tanto que ya los programas que cuestan pocos euros pueden ganar casi al campeón del mundo. O sea, uno se puede comprar por 20 o 30 euros herramientas potentísimas, ¿no? que son casi, o sea, bueno, para un jugador normal son invencibles. Y bueno, eso por un lado está muy bien, porque la idea no es jugar contra ellos, o sí, o puede serlo, pero vamos, lo principal es que tú puedes estudiar, analizar una partida con el programa y tal, ¿no? Pero tiene una parte negativa importante, que ya se ha llegado a tal nivel que, por desgracia, pues siempre hay en las actividades de la vida, hay gente que intenta aprovecharse, fraudulentamente
de esto, y bueno, pues han surgido algunas personas que han intentado hacer trampas en las competiciones, ¿no? Es decir, utilizando estos medios electrónicos que obviamente están absolutamente prohibidos, pues para mejorar sus resultados, incluso para que juegue el propio programa, ¿no? Hombre, eso no quiere decir que se haga mucho, eso realmente es una actividad que hace muy poca gente, pero no deja de ser un problema importante. De hecho, nosotros como deporte, pues estamos sometidos a los controles antidoping de todos los deportes, y de hecho, por un lado es un poco un contrasentido, ¿no? Porque yo no le veo mucho sentido a que si un ajedrecista da, por decir algo positivo, por esteroides, pues no veo que tenga que tener una sanción por esto, porque no sirva nada, ¿no? O sea, no sé muy bien por qué podría dar positivo por esto, pero vamos, en todo caso tendría que dar positivo por algo que le pudiera ayudar a mejorar su rendimiento deportivo, ¿no? Tomando sustancias ajenas. Sin embargo, lo que sí es un tema serio es el doping electrónico, o sea, que alguna persona, pues yo que sé, lleve un pinganillo o que lleve un pequeño ordenador en el bolsillo y tal, ¿no? Contra esto, contra lo principal que hay que luchar, y bueno, supongo que se están dando los pasos adecuados. Ahora mismo, por ejemplo, ya la Federación Internacional, hace ya algunos años, que por supuesto ha prohibido todos estos aparatos en las partidas, pero además si suena una alarma o suena el móvil o cualquier cosa que suene en una partida, bueno, tú que eres árbitro lo sabes bien, pues conlleva la pérdida de la partida, y de esto no se ha librado. Recuerdo que Ponomariov, que es uno de los campeones del mundo, pues perdió la partida por esto en una olimpiada, en los primeros momentos que se instituyó esta norma, ¿no? Obviamente ahora a la gente de élite ya no le pasa, pero bueno, hoy en día tú vas a un torneo, a un Open, y se ve alguno que lleva ahí el móvil, probablemente incluso con buena fe, pero claro, no se puede juzgar, simplemente está prohibido, y a mí me parece bien, porque simplemente con un bip o con una vibración, en un momento dado, pues podían dar una señal. Javier, haré un inciso, y ya te dejo seguir con tu exposición, para que antes hablaba de hechos fundacionales españoles del ajedrez. Un hecho fundacional también, curiosamente negativamente, es la primera trampa, que no es trampa, por así decirlo, es en el Campeonato de Cataluña por equipos en los años 60, que jugaba no me acuerdo del encuentro, jugaban dos equipos de Barcelona, y entonces pensó, dice, tenemos que empatar a dos, y hicieron el primer tablero jugaba como el tercero, el segundo como el cuarto, esperaban que moviesen. Es que no es fácil de explicar. No es fácil de explicar. Vamos a ver si lo explicamos de una manera fácil. Esa juegan 4 contra 4, entonces juega el primero. Mejor explicar con dos, Antonio. Bien, vamos a explicarlo con dos. ¿Cómo hacer un empate a uno? Muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo empatamos a uno jugando 2 contra 2? Entonces, la jugada que el de blancas del primer tablero le hace al equipo contrario es la que luego el de blancas de mi propio equipo es la que hace al contrario, con lo cual están jugando la misma partida en 2 tableros, y solo puede acabar, si gana la primera perderá la segunda, si pierde la primera ganará la segunda, y si hace tablas la primera la tablas la segunda. No sé si se queda claro. Pues eso es la primera vez que ocurre, es en un campeonato de Cataluña por equipos, ¿no? En los años 60, no me acuerdo ahora del encuentro, sí. Pero es decir, somos fundacionales en trampas y en todo. Pero también hasta la primera gran trampa, que era una trampa ingeniosa, porque hoy en día son trampas electrónicas, es otra cosa, pero era una trampa ingeniosa de alguien que pensó cómo salvar el descenso, no sé si era el descenso, estaba a punto de descender, y tuvo el ingenio. Luego ya... Creo que era por esto, pero yo cuando has intervenido pensé que te referías a otra cosa, porque no sé si fue en el libro de Alfonso X o en alguno de estos, que daban unas reglas para... No, ese es en el libro de Lucena. Pues en el libro de Lucena, que explicaba que había que sentar al contrario de cara en el dado que le diera el sol en la cara y cosas así, ¿no? Que bueno, no deja de ser una picaresca, y que bueno, más que trampas, después de comer, sí, después de comer y tal, ¿no? Quizás eso es más picaresca que trampa, pero bueno, que... Eso es más picaresca porque luego había una época en el ajedrez en que se permitía fumar, y entonces había, me acuerdo en un encuentro por todo el mundo, Botvinnik tal era un fumador empedernido, y Botvinnik no fumaba, y le molestaba mucho que le echara el humo, ¿no? Entonces fumaban hasta que hace unos años se prohibió fumar en las partidas de ajedrez. Pero eso ya es picaresca. Lo otro fue ya una trampa, ¿no? Para evitar el descenso, ¿no? Bueno, de todas maneras, y volviendo a la pregunta sobre las nuevas tecnologías, te diré que, bueno, y también como hemos hablado antes, pues precisamente Internet nos sirve para poder enseñar ajedrez, para llegar a todos los rincones, a sitios donde no se puede llegar, para formar
docentes o jugadores con un coste muy bajo. O sea que realmente las partes positivas de las tecnologías igual es 99 y la negativa solo es una, ese pequeño porcentaje de personas que que lo emplean de una manera no correcta, ¿no? De todas maneras, efectivamente, o sea, parece que el ajedrez y las nuevas tecnologías hacen una buena combinación. De todas maneras, últimamente he visto por ahí cosas muy peculiares, ¿no? Que también relacionadas con estos nuevos tiempos, ¿no? Y es que sobre todo en la élite del ajedrez, o quizá en el tramo entre la élite y los simples aficionados, ni más ni menos que aficionados, mejor que simples, pero que en ese tramo, por ejemplo, que había bastantes maestros internacionales que en vez de dedicarse a jugar al ajedrez veían que era una posibilidad más lucrativa el jugar al póker, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuestiones de ese tipo, ¿no? Hay unos cuantos ajedrecistas que son muy buenos, además, ¿no? Pero bueno, incluso, o sea, hay ajedrecistas buenos que son buenos al póker y ajedrecistas no tan buenos que son también muy buenos al póker. Entre los buenos hay un caso que es muy conocido, que es el de Grischuk, que es el jugador número 6 o 7 del mundo, que bueno, es famoso en las competiciones internacionales de póker por ser un jugador muy bueno. Vamos, no sé exactamente cómo se mide ahí, pero vamos, tiene renombre internacional. Y desde luego no lo es por la parte de ajedrez, sino por la de póker. Pero me consta que en España concretamente hay muchos jugadores que son pues preferentes, o incluso hay alguno de Zaragoza que me ha parecido leer en algún lado, no recuerdo su nombre, que ha ganado algún premio importantísimo de póker. Casi me puedo quitar, ¿no? Supongo que esto de los que les guste pues lo conocen. No, es que hay una reconversión, o sea, hay reconversiones, es decir, un buen médico tiene posibilidades, por ejemplo, un buen matemático de ser un buen escritor, pero un buen escritor es muy difícil que sea un buen médico, porque por la formación. Con el ajedrez pasa algo parecido. Un buen ajedrecista puede ser o no un buen jugador de póker, pero un buen jugador de póker no puede ser un buen ajedrecista, porque necesita muchas horas de estudio, muchas horas de trabajo, y es muy complicada esa reconversión. Un jugador de ajedrez necesita unas habilidades, y sobre todo necesita el asumir que existe el azar. En el póker, en el ajedrez no existe. Uno en el ajedrez tiene una torre de más y gana la partida. Es un buen calentamiento, digamos. Sí, uno en el póker tiene 2 ases y tiene un 80% de ganar, pero hay un 20%, y eso es lo que a un jugador de ajedrez mentalmente le puede, entre comillas, en la primera fase castigar mentalmente, ¿no? Es decir, pero puede haber un aprendizaje. Luego hay jugadores de ajedrez que son muy malos al póker también, etcétera. Pero puede haber una cierta trasvase. El trasvase básicamente es por una cuestión económica, es decir, en el ajedrez el jugador bueno gana al malo el 99% de las veces, y en el póker hay siempre ese factor azar que hace que haya mucha más gente jugando pensando que todo el mundo juega bien. Esto es como en el mus. No he oído a nadie que diga que juega mal al mus, ¿no? Pero el ajedrez sí que reconocemos que este juega mejor que yo, y es muy fácil la medición de los resultados, ¿no? Sí. Entonces, en el caso, Javier ha nombrado el caso de Grischuk, yo nombraré ahora recientemente el de Nakamura, que lo está entrenando Garry Kasparov, y que se enfadó mucho Kasparov con Nakamura, que acaba de quedar segundo en Londres, que acaba de hacer unos resultados que están entre los 10 primeros del mundo, porque dejó de ir a un entrenamiento con Kasparov para ir a jugar a Las Vegas al póker, ¿no? Siendo el 10 o el 11 del mundo, y Kasparov se enfadó y dijo: Nakamura tiene que decidirse si quiere jugar al póker o jugar al ajedrez, ¿no? Claro, Pues debe ser muy mala cosa que Kasparov se enfade contigo. No, más que yo todo, cuando lo conocí era un tipo tremendo. Porque el campeón del mundo de ajedrez, que es muy difícil llegar a campeón del mundo de ajedrez, sí, pues gana igual 2 o 3 millones de dólares en un encuentro, y igual el jugador de póker que gana las 6 mundiales se lleva 8 o 10 millones, ¿no? Claro, aparte de jugar muy bien al póker, hay que tener mucha suerte. En el ajedrez necesitas jugar bien, es un esfuerzo, y tener talento, y es muy muy difícil, ¿no? Bueno, pues yo creo que le tenemos que dar un poco la palabra a la gente que ha venido a escuchar. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer? ¿Algo que queráis que nos cuenten Javier o Jesús? Sí. Perdón, estoy un poco frío. No te preocupes. A mí me gustaría saber, de las últimas normativas que ha sacado la gente, ¿por qué se ha eliminado la palabra jade de las partidas? Ajá. Voy a decir mi motivo. Cuando toda referencia de que cojamos libros
más viejos, más nuevos. La palabra jaque va inherente al ajedrez, porque dice pido la muerte al rey, significa textualmente pido la muerte al rey, y jaque mate significa he matado al rey. Me gustaría saber el por qué. Bueno, creo que Antonio, que es árbitro, debe contestar a esta pregunta. No sé. Yo haré un apunte a la parte técnica del pero yo creo que precisamente creo que la gente de la FIDE no tiene una cierta sensibilidad, cultura ajedrecística y bueno, lo digo muy finamente. Antonio puede hablar ya desde el punto de vista técnico. Nada, técnicamente te diré un apunte muy rápido. Tanto la palabra jaque como la palabra jaque mate generaban graves problemas. Algunos graves problemas, otros menos graves, pero también problemas. Y es el siguiente, es decir, ¿qué ocurre si yo te digo jaque mate y no lo es? No, has perdido si el ritmo es rápido, si no es rápido, si no me has dado jaque es ilegal, si me dices jaque y se te cae la pieza. ¿Me explico? Desde luego, a los árbitros, todo lo que sea, que los jugadores interrelacionen de otra manera, que no sea con las piezas, nos generaba problemas. Entonces, yo creo que Sí, los árbitros, lo que habéis quitado. Sí, los árbitros. Pero desde mi punto de vista se quita una palabra muy importante. Sí. Sí, pero yo creo que... porque jaque mate sí que se puede decir. Yo creo que tu matización es importante, pero... Yo, por ejemplo, siempre digo jaque, porque yo estoy acostumbrado desde hace muchos años a que es una palabra inherente al juego. Es como quitar en el póker escalera. No, pero hay una... Jaque es una jugada. Claro, pero hay una... Ahí podríamos entrar en mucha polémica. O sea, los árbitros no deberían decidir las leyes. Claro, pero el propio juego pero hay una... es el que limita las leyes. Yo creo que los jugadores echamos de menos, porque yo he visto gente, está cuidado, sobre todo en individuales, no haberse dado cuenta que está en jaque, porque se ha eliminado la palabra y está pensando en otra variante, consumir, irse a 3 minutos que le faltan de tiempo, mover otra cosa, jugada ilegal encima, y decirle el otro, no, perdón, estás en jaque. Y otro decir, ¿qué? Yo sí creo que primero, eso es una cuestión de técnica, eso plantearía, lo que tú dices yo lo entiendo desde un punto de vista más bien cultural, porque primero hay un problema que es cuando juegan jugadores de diferentes países, si juega un chino con un español, ¿cómo se dice jaque en chino? Igual le estoy haciendo la guerra psicológica y le estoy diciendo vete por ahí. No es obligatorio. Claro, pero... Y esa palabra la conoce. Pero ya ves, yo compongo, pero sí, no jaque. Pero esa palabra qué curioso. La conocen chinos, la conocen árabes, japoneses. Pues jaque. Yo no digo que sea español. Tienes buena parte de razón. O sea, tienes buena parte de razón. ¿Qué pasa? Que de lo que se trata... A ver, yo por ejemplo... o sea, es que las cosas hay que decirlas en un cierto entorno. Por ejemplo, yo en un torneo de jugadores en un provincial que hablabas tú, o en un torneo que no sea, digamos, que no sea de superélite, pues yo no tendría ningún problema en aceptar que alguien dijera jaque, al contrario, salvo que se lo dijera con afán de molestar, de una manera incorrecta, etcétera, etcétera. Ningún problema. ¿Qué pasa? Que cuando tú te vas a un torneo de alto nivel y las leyes del ajedrez, si tú te fijas, no en ningún lado pone leyes del ajedrez para aficionados, leyes del ajedrez para grandes maestros, leyes del ajedrez para campeonatos, no hay. Es decir, las leyes del ajedrez son universales. Entonces, en ese sentido de la universalización, cuantas menos cuestiones metas que puedan favorecer la existencia de problemas, en teoría mejor, aunque se pierda ese sentido histórico y ese sentido, si quieres, más espiritual del ajedrez, ¿no? Me da la impresión de que van por ahí los tiros, pero vamos, una impresión personal. Porque vamos, nada más lejos de mi intención que adivinar lo que está pensando la FIDE cuando cambia el reglamento. Y me dejaron la vida con esto, ya la soy aficionado por el club de Calatayud y tal, pero hombre, no sé, es después de haber leído tantos libros sobre ajedrez, donde la palabra jaque se da una importancia bastante grande, ¿no? Jaque, en la jugada tal, sobre el rey, se ejerce presión para que saque tal. ¿Entiendes? Entonces, una palabra jaque la estás eliminando a... No, lo que pasa es que una cosa es... Voy a hacer la parte romántica. O sea, yo me acuerdo, hay una anécdota de Tarras cuando dice yo solamente usted tengo
dos palabras que decirle, jaque mate, ¿no? Como diciendo, no le voy a decir nada más. Una cosa es la literatura, pero es que a partir de un nivel, como dice Antonio, todo el mundo sabe que está en jaque. Es como, al revés, quedaría mal, yo me imagino a Kasparov diciéndole a Karpov jaque. Se sentiría ofendido como que, o Kasparov Karpov, o vamos a irnos a un nivel de 2400 euros, 2300. Se sentiría hasta ofendido y que le dijeran jaque, pues ya lo he visto yo que es jaque. Que me está diciendo, como si yo no lo veo. Pero en otro nivel, es lo que dice Antonio, pues es una cuestión normal y a mí no me parece mal y puede ser, pero en un alto nivel yo creo que al revés, que le sentaría mal al jugador que le dijeran eso. Yo sí recuerdo algún caso de que se le cae la dama y dice jaque, ¿no? Entonces dice, no, pero jaque, ¿cómo jaque? Si es jaque mate, eso me ha dicho jaque, es que no, pero la dama, si la dejas aquí me la como, entonces no es mate. Ese tipo de cuestiones son lo que me imagino que han tratado de evitar. Pues es parecido el cambio de los sistemas de escritura del ajedrez, ¿no? Del antiguo descriptivo al algebraico, cuestiones de ese tipo, cuestiones de practicidad, que quizá eliminen ese sentido más romántico del ajedrez. O más entrañable, ¿no? También esa parte del... A ver, Cosnoy preguntó al árbitro si podía enrocarse en una partida contra Karpov. Nos dice Luis San Miguel. Nos dice por internet, ¿no? Efectivamente, hay veces que y alguna otra cosa nos preguntan a los árbitros que hay muchas veces que son... Yo creo que es cierto esa anécdota. Sí. Bueno, el otro día me parece que en la Nakamura de Vallejo también en Bilbao tuvieron algo sobre si había hecho la jugada o no había hecho la jugada. Sí. Yo estaba presente cuando pasó esto, sí. Sí, no, pues es una cosa increíble. Pues un jugador de nivel súper profesional que tiene... No, porque además... A ver, contárnosla, que hay gente que no la sabe. Pues es muy sencillo. Estaban jugando Paco Vallejo y Nakamura en una posición que creo que tenía un pedo de ventaja Nakamura. Puede que fuera tablas, pero tenía ventaja. Y tenían control en la jugada 40, o sea que hay que hacer 40 jugadas en un tiempo determinado. Entonces Nakamura tenía las negras. Entonces Paco Vallejo estaba a 40, con la cual ya había llegado él al control y ya podía liberarse de esa presión, pero le quedaba una jugada a Nakamura. Pero Nakamura parece ser que no tenía bien contabilizado, y cosa que cualquier jugador de ajedrez hace una siempre más por si acaso, cuando no lo tienes muy claro. Y parece ser que eso reclamó, que le había preguntado al árbitro si ya estaban las jugadas, y el árbitro le había puesto una cara de aquellas que, como de que nada, ¿no? Total, el caso es que Nakamura se levantó y se fue a, no sé, a una Coca-Cola, y cuando volvió pues había perdido por tiempo, ¿no? Cuando realmente no tenía una presión, la posición era sencilla, podía haber hecho cualquiera. Sí, ahí yo estaba además también presente, y ahí hay dos cosas, ¿no? Le pregunté a Paco, ¿no? Primero, que en los grandes torneos de élite, en las pantallas gigantes, hay muchas veces que en teoría la aplicación no se tendría que ver la jugada que es, porque yo, pues como sabéis, apunto la jugada y llego a la 40. Entonces Paco, que tiene experiencia, y también Nakamura, pero Nakamura debe ser más ingenuo, Paco no sabía si había hecho la 40, pero Paco sí que sabe, que Antonio no puede corroborar, que el árbitro nunca puede decir nada, ni sí ni no, si hecho o no. Entonces Paco, ¿qué hizo? Miró, vio en el electrónico que en teoría tendría que estar tapado con cinta aislante o con algo, pero me acuerdo en Linares un año, Carlos Falcón, que para descansar, lo taparon para que los jugadores Kasparov, Judith Polgar, etcétera, miraban en el control si habían llegado a la 40, lo cual no es prueba válida, porque puede haber un sistema y es el árbitro el que... De todos modos, que te diré que en este torneo, al hacer las 40 jugadas te añadía media hora. Claro. Entonces a Paco su reloj le había añadido media hora, pero al de Nakamura no. Pero Paco tenía la duda, y por si acaso... No, lo digo por Nakamura. Nakamura puede ver el reloj de Paco y ver que tenía los minutos de más y el suyo, ¿no? Nakamura confió en el árbitro cuando un jugador de élite sabe que el árbitro no le puede decir. Le miró, él dice que el árbitro le hizo así, pero le haga así o asá, el árbitro no puede decir nada, y además un árbitro en un torneo de este tipo de superélite, ¿no? Luis San Miguel nos vuelve a contar, dice, de nervioso que estaba, pues ganaba en 19 jugadas. ¿Cómo de nervioso que estaba? Creo que debió perder. No, está hablando yo creo de Kornoy, de la partida aquella de Kornoy, de la que preguntó si podía enrocarse, y dice, de nervioso que estaba, pues ganaba en 19 jugadas. Estaba ganándole por lo que se ve a Karpov.
No, a veces más que en una partida lenta, yo lo he visto en esa consulta en una partida rápida, de la duda si ha movido rey 1, o sea, esas capturas en la jugada 30... En una rápida sí que no lo puedes decir ni las buenas tardes. Sí. Pero el otro, el contrario, reclama, ¿no? A veces por los nervios, ¿no? Hombre, ya que hablamos de esto, y del jaque y de las jugadas y tal, ¿no? A veces quizás sería interesante, mucha gente no entiende que haya árbitros en ajedrez, ¿no? Y realmente pues aquí hay una explicación de por qué no hay gente que está jugando una partida, pues porque hay árbitros, ¿no? Pues por muchos motivos, ¿no? Pues aparte de hacer los informes, pues porque se pueden producir muchas contingencias en una... Lo que pasa es que el árbitro en ajedrez no tiene un papel decisivo como en un deporte, como lo que entendemos no interviene constantemente como en el fútbol. No interviene constantemente. Lo de decisivo o no... Decisivo sí, porque un árbitro igual interviene... En 8 torneos interviene un día en un momento y tiene que ser muy preciso y saberlo muy bien. Sus intervenciones son muy pocas, pero tienen que ser muy precisas y no dudar, ¿no? Al contrario que en otros deportes donde se está tomando constantemente decisiones, ¿no? Es muy difícil ser decisivo en una partida, ¿no? Hombre, un árbitro... Cuando se llega a una situación complicada, en la que se juega con una pieza y no ha movido, o tal, y entonces se declara una situación anómala. Sí, yo recuerdo, a propósito de eso, yo era testigo, Kasparov Judith Polgar, estaba en la segunda fila, estaba Carlos Falcón de árbitro, estaba en ese momento mirando en otra partida, y Kasparov cogió un caballo, lo soltó, hizo otra jugada y perdía. Y eso le costó a Carlos Falcón el veto de Judith Polgar en cualquier torneo, no el veto, porque no hay vetos, pero bueno, en fin. Ya nos entendemos. Hay que matizar que fue una cosa de fracciones de segundo y que era muy difícil de ver si la pieza seguía sido... Claro, bueno, yo estaba ahí, ¿no? Yo recuerdo que a mí me pareció en directo, porque había una prueba de tiempo y era yo a ver si le gana Kasparov y me pareció que lo había cogido, pero claro, dices, estaba ahí. No lo habrá cogido, luego en el vídeo ya se confirma y se ve claro, pero porque se para la imagen. Pero eso es una cosa decisiva, porque de hacer esa jugada a perder Kasparov a ganar la partida. Yo viví en primera persona un ejemplo parecido, que fue el de Karpov-Yudasin en Gijón, en el Campeonato de Europa de Semirrápidas, que yo era las Pero esto fue más increíble aún, porque Karpov firmó la planilla que abandonaba. No, pero ese no es el tema. El tema es lo que se puede llegar a ver o no ver. Yo certifique, o sea, no es que dijera yo no sé qué pasó, no estaba, yo estaba delante de la partida porque el que era el árbitro de esa tenía varios apuros a la vez y entonces yo estaba delante y yo certifiqué que Karpov no había tocado la pieza. Y yo vi después las grabaciones de la televisión y no la coge la pieza, es que la coge y la levantó un trozo así y la dejó. Y dices, ¿cómo es posible que eso no lo vea? Pues eso no se ve en una partida en directo, no se ve, vamos, yo no lo vi de hecho. Y bueno, luego estuvo el lío aquel, que además es que había firmado la planilla, etcétera. Bueno, pero ese es otro asunto, ¿no? Pero el asunto es si había tocado o no la pieza, que era un poco lo que produjo el... Creo que sí, porque si Karpov firmó la planilla, no creo que Karpov firmó una planilla abandonando. No, es que el otro, Yudasin ni siquiera le movió ni hizo nada, ¿no? Sino simplemente le dijo, será mate. Claro, si algo así pues. Será mate, ¿no? Entonces, pero bueno, Yudasin, yo creo que igual si hubiera tenido que defender otra cosa que no a sí mismo, pues contra Karpov, pues posiblemente lo hubiera hecho, pero como era a sí mismo, él yo creo que con un pensamiento rápido consideró que iba a salir mejor parado si aceptaba todo lo que dijera cualquiera, ¿no? O sea, esto era muy habitual antes, ¿no? No, luego hay decisiones que el árbitro lo que hace es, pues entre dos jugadores, en casos muy particulares, mediar. En Spassky Fischer, el árbitro, Lothar Schmidt, fue una figura muy importante para que se jugase, para que no se suspendiese durante el encuentro, durante el Spassky Fischer, el match, ¿no? Y medió entre los dos, entre Spassky Fischer, una mano izquierda, fue un gran moderador, ¿no? No en el hecho físico de jugar, porque Spassky Fischer no había ningún problema, pero sí en que quería jugar en un sitio y en el otro, en esa negociación interna, ¿no? Sí, y en esos torneos, esos campeonatos del mundo, sí que el árbitro a veces tiene una trascendencia más de lo que parece en sí, de la toma de una decisión técnica, ¿no? Porque eso los jugadores de ese nivel ya saben
no tienen normalmente problemas con el reglamento, ¿no? Bueno, que esto está llevando peligrosamente hacia temas del arbitraje. Yo sí que os diré que una de las tareas más importantes del árbitro es en los matches y en torneos de este nivel es la elección de las sillas para jugar, ¿no? Yo recuerdo al árbitro que ya falleció, ¿cómo se llamaba? ¿A Carlos? No, que fue campeón de España también muchas veces, también en el Vulcán. ¿Cómo se llamaba? Sí, Carlos Falcón. No, otro. en el Vulcán. ¿Antonio Medina? Antonio Medina. Antonio Medina me contaba que fue no me acuerdo, era un personal, no me acuerdo. El caso es que el problema era, pues debía ser un match de la candidatos. Carlos Sokolov, la final de candidatos seminarios. Bueno, el caso es que bueno, aquello de las sillas era, vamos, si sientes en esta silla, no. Yo, que él está bien, pero yo en esta, bueno, esta silla no puedo concentrarme yo en esta silla. No, la otra, ¿no? Y recuerdo que contaba Antonio Medina que de repente ya dice, bueno, aquí esto no puede seguir más, ¿no? Entonces de repente dijo, un momento, esa silla de ahí, un momento, vamos a ver. Entonces se sentó, dijo, oye, esta silla es maravillosa. Entonces rápidamente dije, a ver, sí, yo quiero esta silla, ¿no? Yo también, pues ya está arreglado y tal. Y era la primera silla que les había ofrecido. Entonces que estas cosas, pues bueno, son anécdotas que muchas veces ocurren. Los encuentros individuales, lo que se trata muchas veces es de romper como el equilibrio del contrario. Sí. Y en esa guerra de romper el equilibrio es ver quién en esas discusiones tiene la razón, ¿no? Entonces, eso hay el primer encuentro tal Botvinnik discutía por todo, Botvinnik discutía todo, tal discutía todo, y en el segundo Botvinnik cambió de estrategia y dejó de discutir porque eso le daba energía de alguna forma al rival, ¿no? La discusión continua, ¿no? Pues si el otro dice esto, yo lo otro, pum, y hay jugadores que sacaban energía, fuerza de eso, y hay otros que lo que hacían era debilitarles, ¿no? Porque en realidad lo importante al fin y al cabo es mi espíritu, cómo voy a jugar y el ajedrez, no el otro. Hay otros jugadores que discuten, en el caso de Fischer, por una especie de poner problemas y ya sentirse cómodos en esas reivindicaciones. Para de alguna forma es como estar en paz consigo mismo, ¿no? El colmo ya de eso es el Karpov-Kornoy, ¿no? Es el paradigma de ese juego detrás del ajedrez, ¿no? Pues yo le he preguntado a Karpov, le he preguntado sobre eso, ¿no? Sobre el Mario, sobre el mundo. Y dice, yo realmente no creía que eso fuera real, lo del parapsicólogo, lo del Zúcar en el 78. En el 78 en Baguio. Pero como Kornoy sí que cree o es supersticioso en esas cosas, pues era muy importante que a él le molestara, ya está, ¿no? A mí era eso, ¿no? Entonces si al rival le molestaba, pero hay que ver la presión y lo que se jugaban en aquella época, ¿no? O sea, lo que eran esos encuentros de ajedrez que eran mitos, el Spassky Fischer. Hay una edad de oro del ajedrez que quizá es del año 72. Yo creo que es del año 72 hasta que Kasparov pierde con Deep Blue. Esos años para mí son una de las edades de oro del ajedrez. Bueno, y además Jesús con unos campeones y unas figuras del ajedrez, con una persona increíble, mediáticos y mezclados con la política, las guerras frías, los cambios en la por eso digo, yo creo que cuando Kasparov pierde hay como un descenso, porque mucha gente piensa que la máquina juega más que el hombre. Es otro tipo de discusión, ¿no? Es pero desde 72 hasta eso son leyendas, son figuras, ¿no? Igual que anteriormente, pues ves a Capablanca, a Lequín, hasta Euwe, ¿no? Euwe, una figura universitaria, ¿no? Profesor de matemáticas en la universidad, ¿no? Eso hoy en día es todo muy complicado, porque el ajedrez sí queda... compatibilizar el deporte profesional con eso es complicado, aunque hay casos, y yo llamo la atención por ejemplo en Rogov, que ha sido Rogov, maestro internacional, que ha sido jefe de los estudios del Fondo Monetario Internacional, y que comentaba Rogov una anécdota con Luboyevich, ¿no? Que él había analizado Rogov, pues que un economista ahora de fama mundial, un gurú de la economía, maestro internacional de 2.480, 2.90, que jugó con Luboyevich, con Porta, que jugaba con Luboyevich, y él todo ufano le mostró una combinación de 10 jugadas
Y aquí si hago esta, que dijo luego yo sí, pero te has olvidado esta, a posteriori. Entonces ya se dio cuenta que no podía ser una figura del ajedrez, no una figura que sería muy buen jugador de ajedrez, sí, pero al final lo que ha sido es un gurú de la economía, ¿no? Ahora tenemos un caso curioso de este economista de cómo un jugador de alto nivel juega en el alto nivel, como es Luke Mackay en el torneo de Londres, y Luke Mackay ha hecho una actuación muy brillante, trabaja en Goldman Sachs. Claro, no sé si eso es bueno para Goldman Sachs o para el ajedrez, ahora que Goldman Sachs está en todas partes, en Italia Mario Monti, en Grecia ya parece que Goldman Sachs controla la economía mundial, hasta va a controlar el ajedrez, ¿no? Porque un jugador que está a punto de ganar en Londres, que está a punto, porque perdió con Kramnik en una partida, sí, si no hubiera ganado el torneo, ¿no? Pues, y como una curiosidad de que alguien en ese nivel pueda compatibilizar el ajedrez profesional con otras actividades. Quizá el ajedrez sea uno de los pocos deportes que permiten cada vez menos, ¿no? Sí, y cada vez es muy menos, complicado, ¿no? Sí. Es complicado. A ver, una pregunta. El tema de los celos regionales. En los celos regionales. ¿Van a desaparecer? ¿No van a desaparecer? Los celos Pregunta de actualidad. Sí, es una pregunta de actualidad, como dice Antonio. Porque el Elo de Rápidas ese de la FIDE va a entrar en vigor, no va a entrar en vigor. Vamos a ver, el tema del Elo es una cosa, el Elo realmente creo que está bien, o sea, es una manera de que un aficionado puede medir su fuerza, compararse con otros. Te dicen que lo tienes y ya te haces una idea de con qué jugador estás hablando, qué nivel tiene, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que en los últimos tiempos, y hablo ya del mes pasado, vamos a ver, existen varios Elos. Existe el Elo FIDE, que lo tiene la Federación Internacional, y luego la mayoría de las federaciones nacionales tienen el Elo Nacional, y ya bajando un poco más abajo están los Elos regionales o Elos autonómicos, que también existen. Realmente no sería necesario tener tantos Elos. Lo normal sería tener uno solo y que valía para todo. Sin embargo, antiguamente por lo menos los torneos que valían para Elo FIDE o para Elo FETA eran diferentes. Pero ahora ya se ha bajado el listón y ya prácticamente todos los torneos podrían entrar en el mismo saco. Sin embargo, la Federación Internacional, bajo mi punto de vista, de un modo que no es muy correcto, pues ha intentado, supongo que por la crisis económica también les afecta a ellos, y ha intentado cobrar un canon a los jugadores de ajedrez por tener este Elo FIDE, ¿no? Y realmente entiendo que es un poco abusivo, porque, por ejemplo, a una federación como España, que tiene 10.000 personas en el Elo FIDE, pues quería cobrar 30 euros por jugador, quería cobrar unos 300.000 euros al año por estar en el Elo, ¿no? Entonces, esa iniciativa, te contesto esto y luego verás por qué, ¿no? Esta iniciativa de momento la hemos paralizado, pero está digamos, en stand-by y puede ser que ocurra. De momento, en el primer ataque para poner esto como obligatorio, pues se ha parado por la oposición de los países fuertes, como puede ser Alemania, Francia o España en ajedrez. Sin embargo, esto nos ha hecho pensar que en cualquier momento la FIDE, por eso se la tiene la autoridad, ¿no? Y además, como ahí las cosas se votan en votaciones donde tiene la misma fuerza el voto de España o de Rusia que el de Nigeria, pues todos valen un voto, pues claro, este tipo de cosas, si quiere la FIDE, pues se aprueba, porque no la oposición de los 10 países más poderosos, pero eso no tiene importancia, ¿no? A nivel legal. Entonces ha hecho reconsiderar la posibilidad de volver a revalorizar los Elos nacionales o incluso regionales. Yo, en un país como España, pienso que con el nacional debería ser suficiente, y que todos los países nos hiciéramos fuertes con el Elo nacional para no tener este sometimiento al Elo de la FIDE. Lo cual puede haber dos Elos, el nacional y el FIDE, y deberían ser iguales en principio, pero por lo menos ante una amenaza como esta, poder defendernos y decir, pues mira, pues si lo que quieren es cobrar estas cantidades de dinero tan astronómicas, pues no hacemos el FIDE y seguimos con el nuestro. Yo creo que el Elo autonómico o regional, pues yo creo que no es necesario, no, salvo que nosotros hiciéramos lo mismo que ha hecho la FIDE, que no es el caso. O sea, pienso que solamente es necesario en un caso de autodefensa como el que se está produciendo. Bajo mi punto de vista, debería haber un solo Elo que valiera para todo, incluso para rápidas. Pero bueno, la realidad es que hay Elos por internet, hay Elos de rápidas, como dices tú, hay Elo autonómico. Claro, muchos jugadores solo juegan igual torneos de... pues eso, que no viajan, juegan en su comunidad, en su pueblo, en su ciudad. Pero hoy cada día más casi todos los torneos se computan. O sea, prácticamente Elo FEDA tiene todo el mundo. Entonces desde la federación entendemos que puede haber algún tipo de
de arreglo en ese sentido de que desaparecieran los elos regionales? Bueno, esto ya no es una competencia, eso es competencia de cada región. Si lo quieren mantener, pues que lo mantengan. Hay sitios donde tiene mucha tradición, ¿eh? En Cataluña, por ejemplo, el elo catalán realmente es muy fuerte y que prevalece para las eliminaciones de los torneos por equipos sobre otros elos y tal. Y bueno, hay que respetarlo, claro. Lo que has comentado sobre, bueno, pues nosotros hacemos fuertes en nuestro elo, no queremos el oficio, pues pasaría lo que pasó en Argentina, dándolo para las cuotas, ¿no? Bueno, sí, bueno. Entonces nuestros jugadores... No es que no queramos el OFIDE, yo sinceramente creo que el OFIDE es lo ideal. Lo que no es posible es que hagan un abuso como este, simplemente. Y si cobran, que no cobren estas cantidades de dinero. De hecho, ya están cobrando. Cuando un torneo se manda para que valga el FI, ya cobran. O sea, que quieren cobrar por todos lados. Y me parece abusivo, ¿no? Las GAE es las GAE, sí, es como las GAE. De todas maneras, hay una cuestión, ¿no? Y es que, al menos hace años se planteó el debate en el sentido de que al final se le estaba dando tanta fuerza al metro de medir la fuerza ajedrecista con el elo, que se estaba quitando otro tipo de medidas, como puede ser incluso los títulos, ¿no? El gran maestro internacional, y dice, no, es que tiene poco elo y tal, ¿no? Bueno, es que vale más el elo hoy en día, ¿eh? Claro, no, vale, pero el asunto ¿no? es que al final va a ser más importante el elo que el ajedrez, casi. Ya. En ese sentido sí te doy la razón. Para un profesional, el elo sitúa lo que va a percibir de honorarios. O sea, un jugador de 2.800, porque esto, tú hablas con los jugadores profesionales y te lo dicen, sí, todo el mundo quiere arte, quiere sacrificios, quiere que no haya tablas, emoción, pero si yo me dejo 50 puntos de elo, eso significa que no voy a jugar la final de Grandes del Agua, Cansí, Linares. Entonces, es la duda entre el elo y el arte, porque luego los organizadores se quejan de que hay muchas tablas, pero claro, las tablas no es el torneo sino los jugadores. Hay jugadores más combativos, menos combativos, jugadores con un estilo y jugadores con otro estilo. Entonces, claro, el organizador también, él quiere que su torneo tenga un nivel y entonces sacrifica, es decir, en vez de contratar a estos jugadores, contrato a estos otros. Y ahí el elo es importantísimo, ¿no? Porque es un nivel de ingresos lo que te limita. 50 puntos menos, igual a un jugador le puede costar 100.000 o 200.000 euros al año, ¿no? Entonces le sale el punto de elo... Claro, pero que al final la medida, o sea, es decir, el elo, prevalece sobre el ajedrez. Por ejemplo, es decir, si tú pones a dos maestros a jugar a un match y le dices que no vale para elo, pero que tienen que jugar sin que haya tablas. Yo creo que si tú les pones incluso sin que haya tablas, no las habrá. O sea, bueno, puede que las haya acabando rey contra rey y tal, ¿no? Pero Antonio, yo creo que situaciones de ese tipo, ¿no? Yo cuando hablo con gente de otros deportes, y yo les digo, no sé, es que en el ajedrez las tablas es el resultado natural. El ajedrez tiene la naturaleza del juego las tablas como un resultado cuando dos juegan muy bien. Es decir, en el tenis no hay es muy fácil dirimir el empate. En el ajedrez, cuando dicen, no, vamos a hacer partidas normal y desempatamos a rápidas para poner 3 puntos en la clasificación. Estamos desvirtuando, o sea, vamos a jugar partidas de 5 horas o de 4, para luego en un minuto, pues para eso echamos a cara cruz. O hacemos como en Smyslov, a mí me hizo mucha gracia, el Smyslov-Portic, del torneo de candidatos del año 81-82, que quedaron empatados a puntos y fueron a la ruleta, y Smyslov dijo rojo, el otro dijo negro, salió rojo y ganó. Bueno, pues entonces vamos a cambiar... O sea, se supone que en el ajedrez tenemos que prevalecer la inteligencia. Y la inteligencia, es como un matiz. Que una parte termine en tablas, si es disputada, es una gran partida. Otra cosa es que no jueguen. Vale, eso es otra cosa. No. Hablaba de que si tú pones a dos grandes jugadores a jugar sin que cuente para elo, o sea, anunciando previamente no cuenta para elo, el ajedrez que haga muy probablemente va a ganar en riqueza o al menos en lucha, seguro. Sí. Seguro, porque ese al final jugarse el... Pero yo creo, Antonio, que no está claro, que igual juegan más alegre y tal, pero que juegan mucho más serios y juegan el elo. Sí, que es algo tan importante para ellos. Yo también lo veo cuando que están jugando, digamos, de verdad, ¿no? Lo que pasa es que tú tienes jugadores, ¿no? Hay jugadores que te captan, por ejemplo, Ivanchuk, el 90% de los aficionados les encanta Ivanchuk como jugador, porque es un jugador que juega muy vistoso,
sí, da igual, que de repente sube 80 puntos pero los baja, que habla con los aficionados, un genio del ajedrez y extrovertido y bueno, Javier, ¿qué? Que cuenta chistes y que además es tan genial, entre otras cosas, que vino a España, le encanta Cuba, Capablanca, y en España se compró un libro de cómo aprender español castellano en 15 días, se puso a estudiarlo y lo hablaba. A los 14 ya hablaba. Lo hablaba, ¿no? A los 14, o sea, bueno, pero aparte es un grandísimo jugador de ajedrez. Pues hay jugadores que te atraen y la gente ve las partidas de Ivanchuk y está con Ivanchuk. En cambio hay otros jugadores que no nombro, que la gente, pues como le cuesta más seguirlos, ¿no? Y una partida, yo lo veo, una partida que termina en todas puede ser preciosa, ¿no? Y es el juego de dos jugadores que han jugado bien, porque hay partidas que gana uno u otro que son partidas horribles. Ha ganado usted la partida, pero se ha dejado una pieza en un movimiento en la prueba de tiempo, pero bueno, es otra cosa, ¿no? Que haya incluso las soluciones como las que dicen de los 3 puntos del fútbol, el resultado de 3 puntos, pues también me parece mal, ¿no? O sea, se quiere primar el 1-0, pues entonces cambia el formato de los torneos. O cambia... Pero en el ajedrez tenemos la suerte de que no tenemos que eliminar a los jugadores. Yo pienso en el tenis. Juega Federer, que a mí me encanta cómo juega Federer por la plasticidad, ¿no? Como juega Federer, me parece un gran... En fin, no hay... Y de repente pierde el primer día un partido y se baja, ya no lo veo. En el ajedrez yo puedo ver a un gran jugador que pierde el primer día en la partida y lo sigo viendo jugando 8 días y puede ganar y me parece que eso es un signo de la inteligencia del ajedrez, me parece buenísimo, ¿no? En cambio, tú imagínate que Ivanchuk, Morozevich, Kaspar perdieron una partida y se van a casa. Y además el ver en el ajedrez la belleza, tú en tenis es difícil seguir 2 partidas, pero yo estoy en el ajedrez, veo 5 partidas. Ya no hablo, a mí me gusta verlas porque como periodista no disfrutas como aficionado, pero algunas veces que he podido pues veo una partida, saltas a otra, ves otra, comentas otra y disfrutas de 5 partidas a la vez. Eso es una maravilla del ajedrez, ¿no? Que tú estás de una, pasas a otra a la vez. En otros deportes tú no puedes, es muy complicado ver 3 partidos de fútbol a la vez, de uno pero para eso ver un resumen de un partido, ¿no? Pero tú no puedes ver 3 partidos a la vez o 4, lo puede hacer si un comentarista que está en un estudio de radio o de televisión, pero no como un aficionado. En cambio el ajedrez, un aficionado, vale, puede que haber que coincidan 2 apuros de tiempo a la vez, pero es raro, ¿no? Y si una partida termina rápido, pues hay otras 4 o 5 para ver, ¿no? Y inventos grandes del ajedrez es el sistema suizo. Es que me parece perfecto el sistema suizo. Que puedan coincidir el mejor del mundo y el jugador 50.000, que se vayan emparejando poco a poco, que no haya ninguno eliminado. Me parece súper democrático, un gran invento del ajedrez, ¿no? El sistema suizo. Y sin embargo, como somos del ajedrez, pues... O otro gran invento del ajedrez es el Elo. El Elo es Arpacelo, el profesor húngaro, o sea, el profesor americano, húngaro, que crea el sistema Elo, luego ha sido copiado de otra forma y perfeccionado en otros deportes. Eso de que no ganar un torneo me da puntos, sino que se espera que yo haga. Y eso es una aportación del ajedrez en los años 70. Ahora ya los sistemas ya es otra cosa. Y sin embargo no lo hemos reivindicado como lo que tenía que ser, ¿no? Hay que cambiar cosas que yo creo que hay que cambiar el ajedrez, hay que cambiar dirigentes, no la queda muy fea ahora, pero internacionalmente, pues porque tienen otro concepto de lo que es el deporte y otro concepto de lo que tienen que ser las cosas y se preocupan de otras cosas y eso ha evitado que yo creo que el ajedrez haya tenido una mayor expansión internacional. El ajedrez tiene una gran expansión educativa en colegios, como deporte de concepto, voy a decir nórdico, ¿no? En el sentido de que los nórdicos no quieren el deporte como para competir en principio, sino como expansión, para una cultura deportiva. Y entonces eso en el ajedrez hemos progresado muchísimo, porque Javier puede dar fe de cuando él empezó como en la Federación Española o ahora, pues en cuántos colegios hay. En la élite es más complicado porque es otro paso diferente, pues hay cuestiones económicas, de tiempo, etcétera. Es muy complicado. En el ajedrez hay deportes donde la carrera deportiva un jugador explota muy rápidamente, tarda 4 o 5 años, y el ajedrez tarda 10 o 12 en explotar, y es mucho tiempo y es un esfuerzo. El ajedrez es muy complicado, ¿no? La élite. En otros deportes es relativamente, siendo difícil, más fácil el llegar, ¿no?
Pues sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Bueno, pues yo quiero agradecer en primer lugar, a ver, que no me deje a nadie porque luego... A ver, quiero agradecer al centro asociado que nos permite el uso, disfrute de las instalaciones, a su secretaria y a su director que nos lo hacen más fácil. Al personal de Administración y Servicios del centro, hoy concretamente a Marta y a Joaquín, que los tenemos aquí. Y también quiero agradecer al Vicerrectorado de Estudiantes de la UNED que nos patrocina esta actividad, y también, cómo no, a Javier y a Jesús que nos han permitido disfrutar de su compañía en este rato tan agradable. Muchas gracias y hasta cuando queráis. Bueno, igualmente, Antonio. Igualmente, gracias a la universidad y gracias a todos. Y también, en cualquier caso, gracias porque esto divulga nuestro deporte también. Y sobre todo, pues es importante también el ajedrez en el ámbito universitario, ¿no? Muy bien. Que tenemos que estimular y apoyar. Y gracias a vosotros y a los que nos habéis seguido por internet o a los que nos sigáis cuando esto se difunda en diferido. Venga. Y a los miles que nos han seguido.